señoras y señores, la mesa de perspectiva en este miércoles 6 de junio del año 2018 con Teresa Herrera. Buen día. Buen día, mesa, audiencia. Vamos a hacer una recopilación de fotos de Teresa con sus gorros, con sus sombreros. Cada semana uno distinto, ¿podemos? Pero ningún problema. ¿Te da para eso? Sí, claro. Y cuando se le termine el stock, los oyentes... pueden hacer donaciones, se aceptan donaciones. La producción se encarga. Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y Fernando Butazzoni. Buen día para todos. Si los caballeros de la mesa quieren traer sombreros, también está bienvenido. Bueno, ¿sabés quién? Además de que me gustan, ¿quién me enseñó a que hay que usar sombrero en invierno para no tener presión alta? Gastón Boero, el doctor Gastón Boero, el querido. Sí. De paso le mando un beso, que siempre nos está escuchando. Un honor saber que tenemos al doctor Boero del otro lado del receptor. Sí. Un gran honor. Un abrazo para él entonces. Bien, gracias. Vamos al primero de nuestros temas. El gobierno prepara una nueva campaña para difundir los riesgos de las distintas prácticas de uso de la marihuana, que apuntará a involucrar a las familias en la discusión del tema. La noticia apareció el jueves en el semanario Búsqueda. La decisión, según explicó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, es consecuencia de que las autoridades identificaron una caída en la percepción del riesgo de consumo de marihuana entre la población más joven. Necesitamos cuidar esta percepción del riesgo, particularmente en la experimentación o en lo que podría definirse como consumo ocasional, que es en los casos en que aparece un descenso de la percepción de riesgo, dijo el jerarca, que además preside el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, o sea, el organismo encargado de implementar la ley que introdujo regulación en el mercado del cannabis. Guillermo quería empezar con este tema, Teresa se sumó, vamos con... Bueno, sí, con él entonces primero. El hecho de que estén constatando una disminución en la percepción del riesgo, a mí particularmente, porque he escrito mucho y muchas columnas en medios de prensa sobre el tema de la marihuana, y ya en el año 2012, antes de que se convirtiera en ley, yo señalaba justamente estas cosas, y la alta chance de que provocara una disminución en la percepción del riesgo. Hubo varias advertencias en este sentido. Pero ¿no? muchas, y después de distintas cátedras también, donde concretamente señalaban al extremo de señalar que el sistema de salud iba a tener que estar preparado para eventualmente tener que estar en condiciones de atender una demanda muy importante por excesos en el consumo de sustancias, y en este caso de la marihuana. Es decir, yo frente a estos temas siempre pienso cómo se lanzan ciertas iniciativas sin de pronto, no tendría por qué llegar al extremo de una estricta evaluación ex ante para poder ver concretamente cómo va a desarrollarse la situación, pero sí, francamente, ver dónde estás parado y no descubrir luego. De hecho, Mujica lo tildó en su momento de experimento, es decir, si falla el experimento después veremos. Y ahora, la semana pasada, él terminó por decir, bueno, lo que pasa es que somos muy conservadores, como diciendo, porque evidentemente no tuvo un impacto en el narcotráfico, que era el fundamento central que tenía todo esto, estaba apoyado claramente, y por el contrario, tenemos que poner a los militares en la frontera porque se está ingresando por la frontera todo el tema de las drogas. Claramente no logró combatir al narcotráfico, si es que, según dice la policía, algunos leía de un organismo internacional que hicieron algunas encuestas con la policía acá, local, señalando que en realidad lo que se provocó es un reforzar de la acción del narcotráfico con todas sus variantes, y lo estamos viendo en puntos concretos, el Chuy, San Carlos, Minas, con todo lo que esto instala, ¿no? Es un problema serio. Claro, y esa es otra lectura, otra evaluación a propósito de la ley. Pero volvamos al foco, al inicial, esto de que cayó la percepción de riesgo de consumo de marihuana, sobre todo en la población más joven. Pero es que eso era lógico, porque, a ver, si lo miramos desde el punto de vista de cuál era la contribución de esta liberalización con respecto a lo que significa el tema de las drogas, bueno, yo ya he dicho muchas veces acá cuál es mi posición. Yo liberaría todas. Claro, es un poco arriesgado hacerlo en un solo país, pero en realidad si hubiera una decisión internacional, se termina el negocio, se acabó. Claro, es un negocio demasiado lucrativo y tiene demasiada gente con mucho poder involucrada, y por lo tanto lo mío es casi una utopía, pero
En lo concreto, lo que tiene que ver con esto de la liberación de la marihuana, a mí me parece que sí, que era el resultado previsible. Es decir, se libera la marihuana con fines recreativos, con una determinada cuota, con esto, con lo otro, que uno puede ir a comprarla, qué sé yo, bueno. Te la y ofrece por el otro Estado. lado, te lo ofrece el Estado. Y por el otro lado, otro montón de gente que tampoco quería quedar como registrada, entre comillas, como consumidor, sigue comprando en el mercado negro, es decir, en el narcotráfico. Y por otro lado, la pregunta es, ¿no era mucho más importante preocuparnos por la cocaína y por la pasta base que hacer un trabajo con esto? Que, a ver, y yo no estoy minimizando los efectos de la marihuana, yo no estoy a favor de la droga, que me disculpen la gente joven, que dicen que, bueno, a mí me parece, digo, la gente joven y la de mi generación, yo en realidad reconozco que nunca consumí, tal vez porque a lo mejor me gustaba mucho y después no, pero de todos modos me parece que eso de que alegremente digo que esto va, o liberamos todo y nos dejamos de jorobar, porque también ya van a aparecer enseguida, el alcohol es peor, no, todas las historias, las drogas legales y las no legales, qué pasa con la gente que toma psicofármacos, bueno, podemos empezar con toda la historia, pero concretamente este tipo de droga que afecta su consumo, ya redondeo, su consumo específicamente a los gurises más chicos. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con cómo se mueve. Y una última acotación. Yo tengo un club canábico enfrente de mi casa y me parece que también para ellos ha resultado no ser lo que... Porque de un momento de esplendor ahora está cerrado, no queda muy claro cómo está funcionando, qué es lo que pasa, no sé. Bueno, yo creo que la legislación sobre la marihuana fue una improvisación. Más allá que uno puede estar de acuerdo en legislar sobre la materia, e incluso con algunos aspectos de la ley, yo siempre tuve la impresión que fue una idea apresurada, que todo el mundo corrió a reglamentarla, y donde se puso la carreta delante de los bueyes. Y yo tengo la impresión que el doctor Vázquez está tratando de poner los bueyes delante de la cadena, de la carreta, desde que asumió o incluso antes de asumir esta segunda presidencia. Si uno repasa el debate sobre la legalización de la marihuana, los fundamentos del combate al narcotráfico, que la prueba no han sido muy eficaces, eran, digamos, el puntal inicial para justificar una ley de esta naturaleza, es decir, la intervención del Estado y la distribución y producción por parte del Estado. Pero sumado a eso, se transformó en un debate acerca de la libertad. Y jóvenes, que yo recuerdo en la cantera del Parque Rodó, alegremente, con flores, etcétera, dando una sensación de digamos, libertad, que es saludable en la juventud, como no lo va a ser, todos fuimos jóvenes, pero que derivaba en una permisividad respecto al consumo de una sustancia que es perjudicial para la salud. ¿Qué ocurre? Yo comprendo que el alcohol también, por supuesto, tiene sus peligros. Bueno, la lucha contra el tabaquismo que llevó adelante el doctor Vázquez con éxito, partía del supuesto de concientizar a la población sobre los peligros de la droga. Hay un elemento que para mí distingue la marihuana del resto del tabaco, del alcohol, etcétera, que es que en las generaciones jóvenes no vieron, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco y con el alcohol, el impacto de estas drogas en la generación de sus mayores. Dicho de otra forma, es mucho más fácil convencer a un joven que el tabaco es malo, porque ¿quién no ha tenido un pariente que falleció de cáncer al pulmón, o que tuvo un accidente cardiovascular, o que falleció de un accidente cardíaco? Los jóvenes conocen esa realidad, lo han vivido en sus familias, en sus seres queridos, y saben que el tabaco deriva en esa dificultad de salud, y lo propio sucede con el alcohol, pero con la marihuana no, porque la generación de los padres de quienes comienzan a consumir no era algo tan popular, digamos, o tan generalizado. Eso sí te quedás a nivel país, ¿no? No, yo me refiero a la sociedad uruguaya, no, en Estados Unidos, por favor, y otras drogas. Pero quiero decir, yo creo que hay que hacer una campaña de concientización. No se va a derogar esa ley ya a esta altura, pero sí una campaña creo que es absolutamente imprescindible. Sí. La campaña, puede pensarse, debió haber existido desde el primer mientras se trataba el proyecto de ley en el Parlamento, ¿no?
como que ya ahí debió haberse abierto el paraguas. Pero yo digo, la carreta delante de los bueyes. Sacamos la ley y después ahora, años más tarde, hay que empezar a concientizar. Yo creo que el problema de fondo es que las sociedades contemporáneas, en general las sociedades occidentales, marcadas fuertemente por el individualismo y el consumo, son caldo de cultivo, yo diría que ideales para propiciar el consumo de todo tipo de droga. Yo ya lo he dicho acá, en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay zonas del país, bueno, hay una emergencia decretada a nivel nacional por el consumo de opiáceos y la cantidad de muertos por el consumo de esos opiáceos, por sobredosis, que el año pasado fue de 65.000 personas en Estados Unidos, por sobredosis. Creo que eso de alguna manera incide fuertemente, y me parece que ver el tema de la marihuana y de la regulación de la marihuana y de la ley de la marihuana en ese vasto universo de adicciones, de drogas y de intereses económicos, es como tratar de aislar una célula en un organismo que es vivo y que se mueve y que muta, cambia permanentemente. Entonces, creo que si nosotros vivimos en una sociedad que estimula permanentemente el consumo, la experiencia novedosa, digamos, la percepción como el non plus ultra del conocimiento, el endiosamiento de ciertas estéticas, me parece que no podemos pretender que a partir de ahí los jóvenes tomen bascolé. Esa es una realidad. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? No vivimos en una isla. El Uruguay no está en el medio del Océano Pacífico. Vivimos en un mundo interconectado en el cual los paradigmas, digamos, de comportamiento, no solo de los jóvenes, de las familias, de todo el mundo, de los políticos, de los dirigentes, está arriba de la mesa para todos. Entonces, ¿le podemos reprochar a un chico de 15, 16 años que fume marihuana cuando está viviendo en una ciudad absolutamente contaminada, con el aire saturado por los gases de los vehículos, con las aguas contaminadas, me parece que es una realidad que tenemos que... ¿Qué futuro le estamos dando? ¿Por qué deben pensar esos chiquilines en el futuro si nosotros no le mostramos ningún futuro? Y no digo nosotros, un gobierno, un partido, ni siquiera un país. Estoy hablando de la sociedad en su conjunto, ¿no? Qué mesa tan conservadora. Sí. Qué mesa tan conservadora. Seguramente solo consumen Colette y fuman cigarrillos de chocolate. Qué hipocresía, dice uno de nuestros oyentes, Américo. A ver, yo acabo de decir recién, nunca probé, entre otras cosas porque capaz que me gustaba demasiado. Fumé millones de años cigarrillos, te dejé de fumar. No sé si Américo escribió ese mensaje antes. No sé qué edad tendrá Américo. No sé qué edad tendrá Américo, pero ninguno acá está jugando de angelito. Lo que me parece que, y me engancho con el planteo de Fernando Butazzoni, con apellido, porque hoy tenemos Fernando dos, me engancho con el planteo. Claro, es lógico, sin duda, pero también como sociedad tenemos el deber de alertar a los riesgos de determinados consumos. Bueno, pero decimos que el cigarrillo te mata. Pero el foco en realidad... A ver, está claro que de la crítica de Américo queda parte de Fernando, ¿no? Es más, no, pero digo, que vino unos minutos antes. Pero Américo está en contra de vino unos minutos educar antes a la gente. Y hasta maneja utilizó hasta el mismo término, Colette, ¿no? El consumo en Colette, tú dijiste Bascolette. Sí. Tú pusiste una marca. ¿Por qué no? Más conservador. Porque por la edad los dos son marca, pero bueno, Américo es más joven. ¿Hay hipocresía o no? No, Américo, yo fumé como loco hasta el año 2000 y el 18... ¿Qué fumaste? Cigarrillos. Yo también. Aclarando. Y el 18 de mayo del 2000 a las 17:26 apagué mi último cigarrillo común. Entonces, no se trata de eso. También en aquel momento podría decir, bueno, se puede fumar, porque todo el mundo dice, mira, mi abuelo vivió hasta los 89, 90 años y fumó toda la vida, no pasa nada. Yo no lo veo como algo conservador, pero por otra parte, que si lo que hay que conservar es la salud, yo soy conservador. Si lo que hay que conservar es que un pueblo debe estar educado antes de consumir una sustancia, sí que soy conservador. No, pero, porque lo otro es confundir libertad con... Voy a otro de los mensajes, el de Leticia. Están hablando solo de lo malo de la ley.
Lo bueno es que mucha gente dejó de ir a las bocas y otros plantan en sus casas tranquilamente. No. ¿Cuáles son los pero- peligros? No, Pregunta. pero es que no exageran es así, tanto. está desinformada. ¿Saben cuánto hace que se fuma marihuana en el mundo? Mucho tiempo, señores y señoras. Ya se tendrían que ver los efectos tan malos para la salud si los tuviera. Están tocando el tema con una inocencia increíble. No. No es lo que opinan los médicos. Que me disculpe, pero lo que está mostrando es desconocimiento ella. Totalmente. En realidad, primero, el punto acá en cuestión es el éxito o el fracaso de esta ley que pretendía llegar a un mercado legal de la marihuana. Fracasó, no cabe ninguna duda. Hay varias cosas. Primero, hay evidencia de aumento de consumo. Vamos a empezar por allí. Por lo tanto, fue un incentivo para consumir. Cosa nada extraña, porque la percepción del riesgo baja cuando tenés al propio Estado ofreciéndotela. Es bastante entendible que eso haga bajar la percepción del riesgo o la aceptación social del consumo, que en definitiva es disminuirte la percepción del riesgo. Después, el impacto negativo o nocivo de la marihuana para distintas circunstancias, pero digo, hay abundante literatura empírica, científica al respecto. Por lo tanto, ahora, si esto se puede decir, bueno, estos problemas se ven más cuando el consumo comienza tempranamente, con cerebros en proceso de desarrollo y se extiende sistemática y continuadamente durante un periodo importante de tiempo, también es cierto. No quiere decir que el fumador ocasional, aquel que fumó en su momento, necesariamente tenga un impacto negativo. Pero eso, desde el punto de vista de la política pública, que es el tema que estamos viendo, es decir, ¿cuál es la razón de fondo? Porque acá el fundamento con el cual Mujica defendía el lanzamiento de la ley de marihuana era muy claro: combatir el narcotráfico. Sí, no era la libertad, no era nada de eso, ¿no? Bueno. Y por lo tanto, ese concepto de combatir el narcotráfico, lo único que lo estamos viendo es engordar, no adelgazar. ¿Más mensajes? Bueno, por ejemplo, se suman y no uno tras el otro, no puedo siquiera Todos son abrir todos el en que estaba contra. eligiendo. Estoy de acuerdo con Américo y su crítica a la mesa conservadora. Sería bueno un tertuliano que al menos hubiera probado el cannabis y diera su versión experimental, sea cual sea. Es como dijo un amigo, es algo que nunca fumé y nunca voy a volver a fumar. Yo voy a aclarar para que no me digan hipócrita. Yo fumé marihuana durante bastante tiempo. No me siento involucrado en esas críticas ni de la hipocresía ni del conservadurismo. Quería hacer una acotación con respecto... Otro oyente dice, creo que el plan no resultó debido a que no se pudo cumplir con el suministro por parte del Estado. No están las farmacias necesarias, no está la cantidad de farmacias necesarias, y las que hay no son abastecidas debidamente. Opción, entonces, se vuelve a la boca. Ahora, Al respecto, disculpame un segundo, al respecto, fíjate esta declaración, ¿no?, que sale de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Declaraciones de funcionarios policiales del Uruguay indican que el tráfico de cannabis ha permanecido incambiado y que grupos criminales organizados pueden haberse visto beneficiados en el periodo que lleva el sistema de distribución en las farmacias. Sí, dos puntualizaciones. Primera, muchas farmacias no venden marihuana, ¿saben por qué? Porque han sido amenazados los farmacéuticos por los vendedores ilegales. Entonces, yo creo que acá hay un tema que también hay que analizar, que es la estructura general del mercado del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico no se alimenta de simples consumidores que van a buscar. Hay toda una estructura delictiva atrás y de presión. Lo otro que yo, con mucho respeto, me permito observar, es que yo realmente desconfío profundamente de esas investigaciones científicas que llegan a conclusiones que están integradas por respetabilísimos científicos de distintas partes del mundo. Tengo mis argumentos que están basados sobre todo en experiencias muy negativas que se han tenido con esas investigaciones, que después resultaron que estaban totalmente manipuladas. Eso pasó desde el DDT en los años 50, el tabaco en los años 60, el alcohol, con todo, pasó lo mismo. Es decir, no hay ningún problema para la salud, después lo había. Hay problemas para la salud, después no lo había. La zanahoria es buena, pero a la vez es mala. Yo me permito, por lo menos poner entre paréntesis, conclusiones científicas de investigadores, de estudios, etcétera. Pero la misma lógica la podrías aplicar para los fármacos. Por supuesto. Claro. Pero por supuesto.
¿Cerramos? ¿Qué más? Yo recomiendo, digo, a quienes tienen, y sí, esos efectos se han visto, quien tengan la oportunidad de ver una maravillosa serie, que además la recomiendo, que se llama Merlí. Ahí hay uno de los, en conjunto de episodios, donde se ve claramente cómo para gurises que ya tienen algún problema, ¿no?, previo, el tema del consumo de marihuana puede despertar determinados problemas psiquiátricos importantes. Y eso, más allá de que yo comparto las grandes dudas que tiene Fernando sobre las investigaciones y sobre todo en materia farmacológica, de drogas y todo lo demás, porque están cruzadas por tantos intereses que uno finalmente nunca sabe cuál es la verdad y cuál no es, y además porque necesitan mucho tiempo también para poder tener masa crítica suficiente para llegar a conclusiones sustentables. Pero más allá de eso, invito porque me parece que es una forma de verlo desde otro lugar. Esa serie en ningún momento tiene actitudes conservadoras, como nos están acusando a nosotros, sino más bien todo lo contrario. Puede haber alguno que lo mire y desde el punto de vista de cómo se manejan los temas de sexualidad y todo lo demás, hasta que medianamente horrorizado. Así que está lejos de ser algo conservador y me parece que está muy bien tratado el tema de cuáles son los efectos del consumo de cannabis en determinadas personalidades. Sigo pidiéndoles a los oyentes que mandan mensajes por WhatsApp que al terminar el mensaje pongan el nombre, si quieren que más o menos identifiquemos las opiniones, porque yo puedo ir buscando el nombre de cada uno, pero tengo que hacer una operación acá para atrás. Lo mejor es que venga el nombre en el propio mensaje. Por ejemplo, lo manda Henry. Dice: buenos días, mi humilde opinión, soy totalmente contrario al consumo de cualquier droga, pero les aseguro que parte de mi familia dejó de ir a la boca. Hoy cosechan la marihuana y la consumen de esa otra manera. Cierro con algunos mensajes más de los oyentes porque les cuento, hay cantidad. Alberto dice: yo no escucho una mesa de conservadores ni inocentes, escucho una mesa muy aterrizada y realista. Lo que pasa es que a muchos les molesta el choque con la realidad. Después Ricardo dice que está de acuerdo con aquel otro oyente Américo, es muy sesgada la mesa, falta la opinión de quien consume por placer o por dolores y no es drogadicto. Bueno, no, pero el tema de los dolores es otro, ¿no? Es otro, y aprovecho entonces para citar acá el mensaje de Leo que dice: por favor, ¿tienen idea de la cantidad de personas añosas que están consumiendo aceites de cannabis con distintos fines? Cambió de tema. Por dolores reumáticos, por tratamientos neoplásicos, en minusválidos que sienten que mejora su calidad de vida. Hay extranjeros que vienen a por ello. No se trata del mundo hippie de los 60, por favor, infórmese. Los que han perdido la sensación de... No, acá estábamos hablando de otra cosa. Nadie habla... Del consumo recreativo. La discusión no estuvo planteada en torno a la medicina canábica. De la ley y de Mujica y del fracaso. No, pero permitime... No, pero vamos a... Porque si no estamos desinformando a la gente que está atrás. No tiene nada que ver la marihuana medicinal con porque tenés una relación muy clara. La proporción de tetrahidrocannabinol que tiene el que es el componente psicoactivo de la marihuana recreativa no lo tiene una proporción ínfima la medicinal, que tiene el cannabidiol, que es el componente que permite controlar, por eso las indicaciones en cuadros neurológicos, en espasticidad, en dolores y en distintos tipos de afecciones que pueden tener nadie niega que es bueno investigar y que eventualmente puede haber y ese es un avance que ha traído la ley, la posibilidad de que se desarrolle y se comercialice cannabis medicinal. No hay nadie en contra de eso. Esa es otra historia, no es lo que estábamos discutiendo. No, pero a ver, yo creo que la ley trajo un gran avance, que es la apertura al debate, a la discusión y a poner los temas arriba de la mesa con respecto al cannabis en general. ¿Cuánta gente podía y se animaba a consumir cannabis medicinal o aceites de cannabis antes de que se planteara el tema arriba de la mesa y se aprobara la ley? Muy poca. No, la ley fue una ley. Fernando, te voy a decir una cosa, perdón. A la marihuana recreativa. Una pequeña acotación. No importa, porque fueron efectos, capaz que no fueron efectos deseados, pero fueron efectos que tuvo la ley. Sí, pero sin embargo hay una cosa que también hay que decir: los costos de la compra del aceite medicinal por vías legales son muchísimo más altos. Pasa exactamente al revés que con el fines recreativos, muchísimo más altos que si lo compras en el mercado negro, ¿no? O sea que también en eso me parece que habría que revisar en términos de, bueno, cuánto cuesta comprar el aceite en la farmacia
y cuánto cuesta comprarlo en el mercado. Es abismal. Es exactamente al revés Sí, de lo que pero pasa con el consumo recreativo. Esa es otra discusión. Es otra ¿no? discusión. Esa es otra Vamos a dejarla porque Sí. yo, por ejemplo, no sé si la calidad del aceite de cannabis medicinal que estás comparando, uno en el mercado formal y otro en el mercado clandestino, es la misma, ¿no? Claro. Ahí También. empiezan ese Claro, otro tipo sí, de también, factores a jugar, ¿no? exactamente.